voy a echarle ganas para ser puntual. Amén. Así que si les doy right a alguien de aquí, tiene que estar ya listo para cuando yo pase, si no lo dejo. Gracias. Pues sí, es que tenemos que, amén. Queremos mejorar y vamos a echarle ganas, debemos esforzarnos. Vamos a pasar a la palabra del Señor y con nuestro hermano Edwin. Recuerde que examinemos todo, retengamos lo bueno. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Aleluya. Un fuerte Gracias a aplauso al Dios. Señor. ¿Cuántos saben qué es lo que se está festejando hoy? La resurrección. Hoy les vengo a hablar un poco de eso. Traigo un tema que se llama Cristo, la Pascua, nuestra Pascua, perdón. Cristo, nuestra Pascua, así se llama el tema que hoy les traigo. Y para ser un poco redactado, resumido el tema, traje un poco de lo que significa la Pascua. ¿Alguien sabe qué significa Pascua? Pascua es el término hebreo que significa pasar por alto. Esto proviene de cuando Dios iba a libertar a los hebreos que estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Y para eso dice cuando Dios iba a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud, dio una ordenanza de hacer un sacrificio de un cordero, y marcar los marcos, de las puertas, de sus casas con la sangre del cordero, para que Dios viera la señal y pasara por alto. Ahí es donde podemos identificarnos un poco de cómo es, de lo que es pasar por alto, de lo que significa, lo que celebramos la Pascua, ¿verdad? Y ese hogar, Dios no le hacía nada, ¿verdad? A esos lugares a los que, ¿por qué? Porque Dios había hablado, ¿verdad? A través de personas, y les había hablado diciéndoles que hicieran eso, ¿verdad? Porque Él iba a mandar unas pestes, iba a mandar unas, ¿cómo se puede decir? ¿Plagas? Unas plagas, exactamente. Entonces, era eso lo que Dios había mandado que hicieran, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios pudiera mirar eso. Y voy a hacer una pequeña oración antes de mandarlos al versículo donde vamos a ir, pero si quieren lo voy a hacer yo. Lo que ustedes la buscan es Éxodo 12, del 1 al 13. Y si vamos para allá rapidito, lo que lo buscan, voy a hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias, Padre, una vez más, por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí delante de tu pueblo, Señor, el cual, Señor, tú pagaste con sangre, Señor. Y muchas gracias, Señor, porque sé que no es porque soy perfecto, ni porque son muchas cosas las que, Señor, podemos dar a entender al pueblo, a las personas, a lo que sea, Señor, de tal vez portarnos bien, Señor, pero tú nos conoces más que nadie, Señor, y sabes que somos pecadores, Señor, y que no dejamos de serlo, Señor, pero no estamos aquí por eso, Señor, sino por tu gracia, Señor. Es tu gracia la que nos da las fuerzas, Señor, para poder seguir hacia adelante, Señor. Muchas gracias, Señor, por tenerme aquí, Señor. Espero, Señor, que tú uses mis labios, que uses mi lengua, Señor, para poder hablarles a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Toma el control de estos momentos, Padre, de este servicio, Señor. Y que, primeramente que nada, Señor, tú seas ante todo glorificado, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por toda la eternidad, Dios. Amén. Amén. Y así vamos a ir al versículo que les di, Éxodo 12, del 1 al 13. ¿Y ya lo tenemos? Amén. Ok, dice así. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, dice, a su casa tomará uno según
el número de las personas conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. No, depende de qué tanto comía el vecino, ¿eh? Entonces, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Dice, no tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, esa palabra se me... Dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Trabajando mucho, dice, y aquellos, dice, en aquella noche comerán la carne asada. Y desde ahí ya había carnes asadas, hermanos, que no, ya, porque luego dicen que vienen de Monterrey o de otros lados. No, vienen de ahí. Fuego y pan, y dice, y panes sin levadura, dice, con heridas amargas lo comeréis. Con hierbas, perdón. Ya lo tenemos, dice, ninguna cosa comeréis, dice, de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis. Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y los ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere a la tierra de Egipto. Hasta ahí. Ando leyendo como el Chavo del 8. ¿Ya? Gracias. Bueno. Ya miramos un poco de lo que significa, ¿verdad? De dónde proviene la Pascua. ¿Qué fue lo que Dios dio la orden de hacerlo? ¿Por qué? Porque venía una plaga de mortandad, que Dios iba a destruir a todos los niños y niñas y asimismo de bestias, ¿verdad? Entonces, Dios lo que quería hacer era de que proteger al pueblo. Su propósito era de que nosotros hiciéramos eso para que Dios no nos tocara a nosotros, sino al mismo tiempo protegernos de lo que venía. O sea, nos habló diciendo, esto va a pasar, van a hacer esto, porque yo voy a mandar esto, y yo viendo la señal que yo les di, no les voy a hacer nada. Pero si ustedes no la ponen, va a haber consecuencias, ¿verdad? Dice, este sacrificio, dice, se hace, dice, para libertad a las personas de lo que Dios había enviado en aquel pueblo, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque Dios, como les vuelvo a repetir, Dios mandó una plaga, pero vemos cómo Dios les da ordenanzas también del cordero, cómo tenía que ser el cordero de 1 año, que dice que también no tenía que tener defecto, ¿verdad? Que tenía sus ¿cómo se puede decir? Sus requisitos, exactamente. No tenía que ser un cordero que no tuviera un ojo, porque la gente a veces hacía ese tipo de sacrificios, ¿verdad? Que lo que menos le sobraba, y hasta hoy en día muchos lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos porque a veces yo también me incluyo, que también lo hice, lo sigo haciendo tal vez, pero no debe de ser así, porque el sacrificio es para Dios. La ofrenda, o lo que quieramos, como lo quieramos mirar, es hacia Dios, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo bueno, algo que sea agradable a Dios, ¿verdad? Porque si nosotros lo estamos viendo con desagrado, ¿verdad? Porque lo estamos viendo que tal vez no tiene un ojo, está cuacho, ¿verdad? No le falta una pata o lo que sea. Entonces, lo estamos viendo con desagrado, estamos mirando que las demás ovejas están buenas y decimos, no, esta es para el Señor. No podemos hacer eso, porque si aún a nosotros no nos agrada, ¿ustedes creen que a Dios les va a agradar? ¿Verdad? Vamos a ir a otro...
hay una nota que dice así, dice, note. Dice, no se podía celebrar la Pascua judía si no estaba uno circuncidado, ¿verdad? Las Pascuas judías solamente eran para aquellos judíos, para aquellos hebreos eran las Pascuas judías. Y para eso también vamos a ir ahí en el mismo, más adelantito en el Éxodo 12, de 47 al 51. Es casi al último, al final. O sea que no podíamos, como por ejemplo nosotros, celebrar ese tipo de Pascuas. ¿Por qué? Porque no... ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? Circuncisión, ¿alguien sabe? Es cuando de pequeño, algunos que todavía lo practicaban de grandes, les cortaban la parte del miembro, ¿verdad? Prepucio. Eso. Para ser un poquito más exacto. Prepucio, ¿verdad? ¿Se llama así? Eso es lo que significaba, ¿verdad? Solamente las personas, y decía, ahorita vamos a ver qué dice la palabra, que solamente esas personas podían celebrar las Pascuas. Ya lo tenemos, el 47 al 51. Dice así, dice, toda la congregación de Israel lo hará. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua con Jehová, dice, para Jehová, sea de circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Dice, pero ningún incircunciso comerá de ella. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Jehová de los hijos de Israel y de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hasta ahí. Ahí termina, ¿verdad? Pero aquí nos podemos dar cuenta cómo era de que no podían cualquier persona celebrar, ¿verdad? No podían llegar y decir, ¿sabes qué? Pues yo comparto contigo, ¿verdad? Lo que estás celebrando. No. Aquí hay un requisito que tú tienes, que si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero te vamos primero a circuncidar. Imagínense el dolor que pobre amigo tendría que sentir para poder celebrar eso, ¿verdad? Vamos a ir a otro versículo. Dice así, dice, Jesús inició una nueva celebración que viene siendo la Santa Cena del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos la conocemos? La practicamos aquí cada mes. Y dice, esa vino a reemplazar, ¿verdad? No, ¿cómo les puedo decir? Los judíos hacen lo que todavía, ¿verdad? Porque los que no han creído en Jesucristo siguen haciendo todavía lo de las Pascuas que como las podemos leer aquí. Pero los que hemos creído en Jesucristo, los que le hemos recibido, sabemos que la Pascua de nosotros ahora es Jesucristo. Hubo un sacrificio que se hacía anteriormente, ¿verdad? Que era un cordero, el cual marcaban los marcos. Ahora ya se hizo otro sacrificio, que es Jesucristo. Jesucristo vino a reemplazar ese cordero que antes se hacía, pero Él vino a ser un cordero santo, un cordero perfecto, ¿verdad? Por eso su sangre, ahora que nosotros la recibimos, lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, su sangre a nosotros, haz de cuenta que nosotros tenemos un marco, y con la sangre de Jesús nosotros bañamos ese marco, ¿verdad? Reconociendo que la sangre de Jesús es la que nos limpia, la que nos protege, la que nos da la salvación. No sé si me explico, pero ahorita voy a ir un poquito más adelante. Dice, esta comida reemplazó a la Pascua pasada. Dice, ya que conmemora el sacrificio de Jesús, dice, representado como el Cordero de Pascua, ¿verdad? O sea, si nos podemos dar cuenta, Jesús es el Cordero de la Pascua, que antes celebraban, que hacían eso. Ahora nosotros, la circuncisión en Cristo es nada. Aquí ya no hay circuncisión. Aquí nosotros le crees, le recibes como tu Señor y Salvador, empiezas a caminar en Cristo como pues la vida nueva que Cristo te da, te otorga, y por eso tú tienes acceso, ¿verdad?, a la sangre de Jesús, al acceso directo al Padre, a Dios. Y para eso vamos a ir a Lucas 22, del 7 al 22, igual. Nuestra Pascua, hermanos, es Jesús. Hace 2019 años Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Él es la Pascua.
de nosotros, hermano. Muchos le celebran hoy la resurrección, pero Cristo está vivo todo el tiempo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y no digo que sea malo, ¿verdad?, que lo celebren. ¿Por qué? Porque tal vez, al menos la gente, tal vez en 1 o 2 días, o tal vez en 40, porque hay gente que hace los 40 días de ayuno, de sacrificio que hace, ¿verdad? Hay gente que yo le he mirado que hace sus mandas, que le llaman, y los llevan a bien, hermanos, porque los empiezan a hacer. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando se termina la manda? Se empieza, exactamente, ¿saben qué? Como que le entran y dicen, ¿sabes qué? Tengo que recuperar los 40 días. En una semana o 2 quieren recuperar lo que perdieron. Entonces no es así, hermanos. Yo platicaba con un amigo y me decía que ese tipo de ayunos, ya ven que dicen que la gente no come carne los viernes. No sé, no estoy muy bien informado acerca de lo del catolicismo, cómo lo hacen, pero él me platicaba de lo que hacen los 40 días, que mucha gente empieza, por ejemplo, como les digo, a hacer los ayunos como del no comer carne los viernes, se unen y lo hacen, ¿verdad? La Biblia habla también en ese párrafo acerca de cómo lo hacían los antiguos, que solamente comían como, vamos a suponer como ahorita nosotros ensaladas, vamos a suponer, ¿verdad? Pero ellos lo hacen. Me platicaba él y me decía, nosotros lo hacemos con el propósito de que en esos 40 días, si nosotros lo pudimos dejar de hacer, continuar con eso, ¿verdad? O sea, dejarlo de completo. Pero hay gente que, si lo miran así, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si lo miran de la manera inadecuada, porque hay gente que hace juramentos, hermano, y Dios nos dio a nosotros eficacia, hermanos, que viene siendo el sí y no. Si tú dices que sí, vas a hacerlo, y si dices que no, simplemente te apartas y dices, yo no. Esa es la eficacia de nosotros que tenemos, porque Dios nos dio esa autoridad. Tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio. Nuestro hermano Ángel ha predicado acerca de eso, y ese espíritu de poder nos hace, hermanos, apartarnos de cosas que tal vez tú dices, es que yo soy débil, yo no puedo. Pídele al Señor, el Señor te va a dar ese espíritu, el Espíritu Santo, el que te va a guiar a todo camino de verdad, a todo camino de justicia, y ese te va a enseñar a decir que no a las cosas que no le agradan al Señor, y tú vas a poder salir adelante, porque a veces nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, hermano. Si tú lo has podido hacer o lo puedes hacer, qué bueno, ¿verdad? Pero aún así nosotros necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder tener acceso al Padre, porque Él es el único camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Amén. Ya lo tenemos, el libro de Lucas 22:7. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús no lo alcancé a leer, estoy muy lento. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de la familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Dice, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hasta ahí nada más. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que, como les repito, ya hemos practicado, nosotros seguimos practicando la cena del Señor, pero muchas veces desconocemos el por qué, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta de por qué lo hacemos también, ¿verdad? Nosotros lo hacemos también esperando en el Señor, la venida del Señor, ¿verdad? Esperamos que el Señor venga y nosotros lo hacemos en memoria del Señor. Pero también lo hacemos reconociendo a esa Pascua que, como les repetía, en el Antiguo Testamento habla que se hacía un sacrificio de un cordero. Ahora el sacrificio es Jesucristo y lo hacemos a través de eso, reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y hemos reconocido la sangre. Así como el Señor pasaba en aquellas casas y miraba que el marco estaba con sangre. Así el Señor en estos tiempos, hermano, viene, nos mira y mira quién es el que tiene la sangre de Jesús, ¿verdad? En nosotros. No lo hacemos visiblemente, ¿verdad? No vamos a traer sangre en nosotros de nuestras ropas, pero lo hacemos reconociendo y el Señor sabe, porque Él nos conoce. Él sabe quién le ha reconocido, quién le ha aceptado como su Señor y Salvador. Entonces el Señor se da cuenta, viene y pasa y mira, entonces ahí es donde se da cuenta si, aquí es donde no voy a pasar la mortandad, ¿verdad? Entonces el Señor nos las hace. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida. Él a eso vino. Ahorita les voy a llevar otro versículo. Dice, nuestra Pascua fue sacrificada hace 2019 años y es Cristo. Él es el perfecto Cordero de Dios. Dice, sacrificado por nosotros para perdón de pecados. Este sacrificio es superior, dice, al de la Pascua pasada, porque libera a las personas de la esclavitud, del pecado y de la muerte, hermanos. No sé si me explico, no sé si está bastante claro. El sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesús nos limpia, dice, nos libera de la esclavitud, del pecado y de la muerte, hermanos. ¿Verdad? Porque a través de Jesús nosotros tenemos vida. Vamos a ir a 1 Corintios 5, 7 y 8. Es lo que les quería decir, ¿verdad? Como Jesús es el sacrificio perfecto, hermanos. Es nuestra Pascua. Él nos libera de la esclavitud, del pecado. Muchos están encadenados al alcoholismo, al cigarro, a la drogadicción, a la pornografía, a muchas cadenas que hay de pecado, hermanos. Pero Él, cuando entra en nuestras vidas, Él empieza a limpiar todo eso, a romper todas esas cadenas y te empieza a hacer libre. Esa sangre de Jesús es poderosa para romper todo, hermanos. Amén, así es. ¿Lo tenemos? Dice así, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién es? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Nomás dije, ¿cuál dije, no? Sí, va, nomás ese. ¿Sí dije eso? No, dije 7 y 8, brother. Ya me pasé casi el libro, todo el libro de Corintios. Pero es bastante claro, hermanos. ¿Cómo? No sé si lo puedes regresar, brother, al 7 y 8, bro.
Es que me fui mucho y me fui. Sí, ¿verdad? A ver, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, dice, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a repetir, Él ya como cantábamos ahorita, en esa cruz, Él reflejó su amor, hermanos. Él derramó toda su sangre y nosotros reconociendo esa sangre, nosotros somos libres, nosotros somos, el Señor nos presenta al Padre santos, hermano. Él nos presenta al Padre, ¿sabes qué? Y aún así nosotros seguimos fallando, pero también tenemos al abogado que es Cristo. Él es el que nos aboga por nosotros. Seguimos pecando, sí, pero todavía seguimos, no porque sabes que muchas personas pecan y sabes que no, yo no voy a poder, hermano, mejor sabes que yo no puedo dejar eso, yo mejor ya no voy a ir a la iglesia, porque si no van a decir que soy un hipócrita. ¿A cuántos no les han llamado hipócritas aquí? A mí me han llamado muchas veces hipócrita y me siguen llamando. Pero ¿sabes qué? Yo no me dejo llevar por eso, porque ¿sabes una cosa? Eso si tú te lo empiezas a meter en tu mente, ¿verdad? En ti, te va a desmotivar, te va a desanimar, te va a llevar hacia abajo, hacia donde el diablo quiere regresarte, hasta donde estás, porque mucha gente por eso lo hace, hermanos. Se regresa y no, yo ya no puedo, yo no voy a poder dejar las cosas que yo hacía antes. No se trata de que las dejes nada más de un día para otro. Tú vienes, yo vengo aquí y todavía sigo batallando, hermanos. Yo todavía no sé si hay alguno que aquí que diga, sabes que yo ya estoy en la iglesia y ya no sigo batallando. Solamente no sé quién. No sé quién, porque yo la verdad, hasta el día de hoy todavía sigo batallando, hermanos. Todos los días, hay una batalla en nosotros, hay una batalla a nuestro alrededor. A donde quiera que nos vamos, están las tentaciones, están el pecado, está a la vuelta de la esquina. Entre otras cosas puede ser, como les vuelvo a repetir, hay muchos que fallan en lo alcohólico, en el alcohol, en el cigarro, en las drogas. Muchas gentes tienen sus batallas diferentes, como ya los he dicho, pero la cosa es no darse por vencido, hermanos. Si hay una de las cosas que Dios nos ha dicho, que el que persevere hasta el fin, ese dice. Entonces no se trata de que nada más llegas aquí y ¡zas! Se fue todo, se fueron todos los pecados, ya haz de cuenta que ya no hay, ya sales y si pecas ya no es así, hermanos. Dios empieza a trabajar diferente, Dios empieza a trabajar en tu vida, empieza a formarte, ¿verdad? Él empieza a quitar las cosas que a Él no le agradan poco a poco. Él no va a llegar y de un momento a otro te va a quitar todo. ¿Por qué? Porque sí requiero de un esfuerzo aquí, hermano. Imagínense, como decía, me platicaba un hermano, vea que aquí está presente, me decía 40 años, dice, me aventé en el mundo, dice, como para que yo venga aquí en un año querer cambiar los 40 años que viví en el pecado. No es así, hermanos, no es así. Dios esperó 40 años con paciencia para que esa persona viniera a Cristo. Viene a Cristo y ni modo que Cristo le va a decir a la primera, no, esperé mucho para que tú ya que no es así. Imagínate qué paciencia tiene el Señor de esperar 40 años, de esperar mucho tiempo para que nosotros viniéramos al Señor. ¿Cuánto tiempo el Señor esperó contigo? Conmigo fueron creo que 19, todavía sigue esperando el Señor, creo todavía, porque sí, sabes que yo, como les vuelvo a repetir, sigo en mis luchas, tengo mis caídas también, hermano, me miran aquí. Como les digo, soy una persona normal, común y corriente, ¿verdad? Que no crean que porque me paro aquí soy perfecto, tengo mis defectos, la gente me está mirando y me va a seguir mirando y tal vez me van a encontrar los imperfectos que tengo, pero no a través de eso me doy por vencido, hermano. Yo sigo aquí porque sé que el Señor sigue trabajando conmigo, sigue y sigue trabajando. Él es como el Energizer, sigue y sigue. Entonces, vamos a ir a otro versículo en el libro de Hebreos 9:15. Así es como Dios empieza a trabajar, a moldearnos, hermano. No se trata de que porque yo sí he mirado gente, por ejemplo, yo sabes mi pensamiento que he tenido, hermano. Mira, te lo voy a platicar, ¿verdad? Rápido. Yo, por ejemplo, si estoy fallando en algo, eso no me hace regresar, hermano. Eso no me hace decir, no, yo no voy a poder con esto, mejor yo le voy a dejar y ya. No me hace regresar. Yo lo que digo, Señor, tú sabes en dónde estoy fallando y no por eso voy a dejar de hacer todo lo demás que ya me quitaste.
me voy a regresar, porque hay gente que lo hace así, hermano. Porque ese dardazo del enemigo de que, pues no, ya le fallaste al Señor, ya mejor ni vayas, ya no es. No. Si tú le fallas en algo al Señor, ten paciencia y sigue constante. Si te miraron, te van a criticar, sí, pero si tú te dejas llevar por esa crítica, porque esa crítica no es constructiva, esa crítica al contrario, es destructiva, te va a destruir porque te va a hacer regresar a lo que el Señor ya te había limpiado, a lo que el Señor ya te había quitado. Así es como el Señor empieza a trabajar en nosotros, pero mi pensamiento es ese. Señor, yo sé que estoy fallando, tal vez en esto, pero tú me conoces, Señor, y tú sabes que yo no voy a regresar atrás por este tipo de fallas. Estoy esperando, Señor, a ver cuándo es de que tal vez tú me vas a dar las fuerzas necesarias para poder seguir adelante, para dejar lo que estoy haciendo, como todos nosotros. No sé si me explico. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos 9, 15, 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Así que, dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. No. Entonces, no sé si lo tenemos. Ok. A lo que me voy con esto, leímos el 16, ¿verdad? Tiene que haber muerte. Jesús murió, hermanos. Hay una promesa. Nosotros somos hereditarios, se dice así, cuando nosotros recibimos una herencia. Y esa herencia, como decía, herederos, perdón. Entonces, ¿cómo se dice? Esa herencia que nosotros tenemos en Cristo, dice que tiene que haber muerte, y ya la hubo. Es Jesús, murió por nosotros a través de ese testador. Hoy tenemos la promesa en Cristo, tenemos esa herencia. Las promesas y la herencia en Cristo la tenemos nosotros, porque Él murió, resucitó al tercer día, pero hubo sí lo tenemos, bueno, el 16, el 17 dice, porque el testamento, ahí está el 17, dice, porque el testamento de la muerte se confirmará, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea que Él está vivo, hermanos, pero hubo ¿cómo se dice? Hubo muerte, hermanos. Hace 2019 años Jesús murió. Y todos lo pudieron mirar. Él venció en esa cruz. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y yo seguía leyendo la palabra de Dios y decía que no sé si podemos ir al libro. Es 21:25. ¿Cuál? 21:25. 21:25. Juan 21:25. Sí, es ese. Dice, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, dice, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No sé no sé si estas palabras pueden expresar lo que yo quisiera decirles, ¿verdad? Es tanto lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo, que no alcanzaría ni el mundo para llenarlo de libros, hermano. Porque Él sigue haciendo tantas maravillas en cada uno de nosotros. Sanidades, restauraciones, personas que vienen al arrepentimiento, que Dios los ha libertado. Hay entre tantas maravillas que el Señor hace, hermanos, que no alcanzarían los libros para escribir una por una. Porque si yo dijera, ¿sabes qué? Tantas maravillas del Señor, ni mi memoria alcanza, hermano. ¿Por qué? Porque es bastante lo que el Señor todavía sigue haciendo en mi vida y está haciendo todavía. Vamos a ir al último versículo, Mateo 28, perdón. 28. Y con eso voy a terminar, hermanos. No sé si me he explicado. Traté de hacerlo lo más breve que pude. ¿Ya lo tenemos? Dice así, como el Hijo del Hombre
No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es, hermano. Eso, hermanos, como les vuelvo a repetir, Jesús es el Cordero. Él es nuestra Pascua, hermano. Él fue el Cordero que derramó toda su sangre en esa cruz. Y esa sangre hoy la reconocemos nosotros en nuestras vidas. Y haz de cuenta que tú estás marcando el marco de tu puerta, hermano, para cuando el Señor venga y que mire que tú reconociste la sangre del Cordero Santo de Dios, que es Jesucristo. Hay otro versículo que Juan habla y dice: he ahí el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Era Jesús, hermano, y es Jesús todavía. Amén. Con eso voy a terminar. Dice al salir de Jericó, no, ya es otro versículo, brother. Pero eso es todo, hermano, lo que yo les traía hoy acerca de lo que significa la Pascua, ¿verdad? No sé si me expliqué lo que es la Pascua, hermano. Si les quedó claro, ¿verdad? ¿Cómo es que inicia la Pascua? ¿Y qué es la Pascua para nosotros? ¿Por qué celebramos la Santa Cena también? Hermano, nosotros esperamos en Jesús. Los que recibimos la Santa Cena, hay gente que no la toma, hermanos, que no, es que yo no puedo, yo tengo que, hermano, el Señor te conoce, el Señor sabe, Él sabe todos tus pecados, sabe todo lo que tú haces. No por eso crees que el Señor te va a dejar. Simplemente que Él quiere que tú sigas obediente a lo que Él dijo. Amén. Haced esto en memoria de mí, dijo. Amén. Síguelo haciendo. No importa cómo tú estés, pero sí cuidarnos, hermano, de esforzarnos día con día para el Señor, dejar los malos hábitos que les hablaba yo la vez pasada. ¿Cuántos se acuerdan de la predicación pasada que les hablaba yo? Algunos no estuvieron aquí, pero les hablé acerca de ¿qué? Okay. No, uno por uno. De la visión, hermano. Les hablaba yo de la visión, cómo Dios les hablaba a los discípulos y qué era la gran comisión que nos encomendó a cada uno de nosotros. Hoy, en estos días, se ha hablado mucho de las Pascuas y y el Señor me hablaba y me decía, bueno, pues vamos ¿qué es la Pascua? Yo me ponía a pensar, ¿qué es la Pascua? La verdadera Pascua, como les decía, los discípulos, los judíos, los hebreos anteriores la celebraban así. Los que no han querido que Jesucristo, porque hay un mito, no sé si lo conocen, que la gente le pagó al que cuidó la tumba de Jesús, le pagaron a ese para que dijera que los discípulos habían ido a robar el cuerpo, e hicieron una ¿cómo se puede decir? Soborno. Es un soborno, pero es algo que no debieron haber hecho. Una historia falsa, exactamente. Y eso no es así, hermanos. Jesús hasta el día de hoy está vivo. Él está vivo, Él está aquí. Amén. Amén. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Él es nuestra Pascua, hermanos. Él es nuestro pan sin levadura. Lo que celebraban también anteriormente era eso, comían pan sin levadura. Y ahora nos habla acerca del pan sin levadura, que dejemos los malos hábitos anteriores también. Que antes estábamos todos inflados así de pecado, hermanos. Parecíamos, ya no quiero decir que parecíamos. Pero hermanos, hasta hoy toda esa levadura, hermanos, se ha ido, la vamos echando a un lado y el Señor es lo que espera de nosotros, ¿verdad? Les voy a pedir que inclinen su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias una vez más, Padre, por ponerme aquí delante de tu pueblo, Señor. Espero, Señor, que tú les hayas explicado, Señor, detalladamente, Señor, lo que tú me hablaste a mí, Señor, que ellos puedan entender también con exactitud, Señor, toda palabra, Señor, que tú me hablaste, Señor. Espero, Señor, que tú hayas usado mis labios, que tú seas, Señor, en sus corazones, Padre, que hayan entendido a la perfección, Señor, lo que tú me hablaste, Señor, lo que yo les he hablado a través de mis labios que tú me dijiste, Señor. Muchas gracias, Padre, por
por este tema, Señor.